Luis, ¿me escuchan con claridad? Eh, bueno, yo soy, pues, como ya nos mencionó Luis, abogado en mi profesión. Soy el cuarto hijo de 7. Desde el principio, pues, fui bendecido, nací, pues, en un hogar integral. Mi madre, hondureña, mi padre, pues, con ascendencia china, de ahí, pues, porque mis rasgos y mi apellido. Y pues crecí pues en un hogar integrado con muchos hermanos felices, porque en ese sentido mi infancia fue muy, muy feliz, tenía muchos hermanos con los cuales jugar y también con cuales pelear. Desde el principio yo considero que fui un hombre bendecido, pero como todo hombre necio, pasó mucho tiempo para que yo realmente pudiera llegar a esa conclusión. ¿Verdad? Eh, Al inicio, pues, mis primeros años, crecí en un hogar en el cual, pues, mi madre, pues, siendo latina, siendo hondureña, ella, pues, seguía la religión católica, pero su familia seguía la religión católica. Mi padre, pues, con unas creencias distintas, ¿verdad? No era católico, tampoco era evangélico. Nosotros, pues, al final crecimos sin seguir una religión en específico, simplemente creyendo que la existencia de un ser divino, pues que gobernaba el mundo, pero nada más. No nos congregábamos ni nada. Así crecimos desde pequeños, ¿no? Y en los primeros años, pues no era mayor situación del hecho de no, pues, seguir una religión en específico. Pero lo que sí es que a mí, y a mis hermanos también, nos tocaba vivir en dos mundos, por decirlo así. En la mañana, pues asistíamos a nuestras clases normales de escuela, de colegios, y por la tarde, pues íbamos a la Asociación China. La cultura, las enseñanzas, pues son muy distintas, son muy diferentes. Y entonces en la mañana, pues nos vivíamos conforme a las reglas latinas, y en la tarde, pues ya vivíamos conforme a las reglas chinas. Así crecimos con esa dualidad, lo cual pues generaba que en algún momento nosotros viviéramos en, o aprendiéramos a vivir con apariencias, porque mostrábamos todo aquello, ¿verdad?, que agradaba. De ahí pues obteníamos nosotros el favoritismo de nuestros maestros, y muchas veces nos generaba el problema con nuestros compañeros, porque nos ponían de ejemplo. Decían, mire, los chinitos, pero así nos decían, los chinitos aquí, los chinitos allá. Entonces ellos decían, estos son los preferidos de la maestra. Aunque en el fondo, ¿verdad?, éramos como cualquier otro. Los primeros años, pues fuimos bien, estudiando, pero a medida uno va creciendo, entonces se va enfrentando pues a lo que es la realidad en la vida. En el caso nuestro, pues yo comencé la escuela muy temprano y fui ascendiendo en los grados con una edad bien baja. Yo salí de primer grado a los 5 años, y entonces así cuando ya llegué a la escuela, al colegio, mis compañeros normalmente tenían una edad mucho mayor que la mía. Sin embargo, pues fui aprendiendo, fui aprendiendo eh, en la forma de actuar, ¿verdad?, de la mayoría. Obviamente, como cualquier joven, cualquier niño, adolescente, yo buscaba la aceptación de los demás, sobre todo pues porque nos generaban algunos problemas esa dualidad. Al interior yo sentía muchas veces algunos conflictos de interés, y, y buscaba la aceptación de los demás. La forma en que obtenía esa aceptación pues era comportándome igual que a mis compañeros. Ya al entrar al colegio, entre el segundo y tercer grado, ya empecé a tener ya contacto con el cigarrillo, aunque no sabía fumar, pero me daban un cigarro y para que me vieran, entonces yo andaba con el cigarro en la mano, aunque las primeras veces me atoré mucho, pero al final terminé aprendiendo a fumar. Igual empecé a tener contacto con el alcohol, y empecé también a tener pues contacto ya con las muchachas, ¿verdad? Ya me empezaron a introducir en ese mundo de la sexualidad.
aunque con mucho temor por mi edad, pues tenía la inseguridad, tenía muchas cuestiones. Uno de los beneficios era que tenía mis hermanos mayores, 2 hermanos mayores, y con ellos de alguna manera pues conversaba, ¿verdad? Aunque no siempre pues a ellos les gustaba tocar esos temas conmigo, y la mayoría lo encontraba pues entre las personas con las que yo me llevaba. Ahí empiezo ya a entrar al tema de la sexualidad, ¿verdad? A mis escasos 14 años, ¿verdad? Tengo la primera experiencia sexual, ¿verdad? Con una muchacha mucho mayor que yo. Y pues obviamente junto a eso ya se abre una puerta, entra la pornografía, ¿verdad? Que entonces eran revistas, no había pues video ni nada, pero sí ya entró el tema de las revistas pornográficas, entra el tema de la masturbación. Y empiezo ya a incurrir en ese mundo. A medida voy avanzando pues en el colegio, me voy convirtiendo, ¿verdad? En lo que yo digo llevar la doble vida, ¿verdad? Porque en mi casa me comportaba de una manera y afuera me comportaba de otra. Entonces yo siempre daba una apariencia distinta a lo que realmente me comportaba. Empiezo pues entonces ya a incurrir en el pecado, ¿verdad? Empiezo ya a tener pues relaciones sexuales, empiezo ya a ver pornografía, estarme masturbando, estar fornicando. Dentro de esa dualidad de comportamientos, yo aprendí a aprovecharme de las circunstancias. Obviamente era un estudiante de excelencia académica con reconocimiento de los maestros y de esa manera era que yo lograba la aceptación de los padres de las muchachas, porque yo llegaba a las casas de ellas con el conque de que yo les iba a dar tutorías, que les iba a ayudar en su clase. Y de hecho sí lo hacía, pero obviamente, ¿verdad? La recompensa o el pago no era económico. Eh, Muchas veces con los gavíes, digo yo, que tenían ese entonces, nos aprovechábamos del alcohol, inducíamos a las muchachas. Recuerdo que tenía un compañero que trabajaba de bartender en una discoteca, ya una persona mucho mayor, pero que todavía estaba en el colegio. Y él nos enseñaba a preparar los tragos dulces. Con eso, pues, instruccionábamos a las muchachas. Y una vez que ellas ya estaban alcoholizadas, pues, nos aprovechábamos con ellas, de ellas, les quitábamos su dignidad. Y así, pues, inducíamos a muchas más personas a pecar y al alcohol. Al final me fui volviendo, pues, esa herramienta de mal. Obviamente en mi vida no existía pues el temor a Dios, ¿verdad? Hacía las cosas de forma consciente, sabiendo que no era algo correcto, pero era algo que disfrutaba y me gustaba, ¿verdad? Estar haciendo maldades, ¿verdad? Como decía yo. Y de esa forma pues fue durante mucho tiempo. Pasó la época de colegio, llegó la universidad y ahí pues un mundo mucho más abierto que en la escuela. Llegó un momento de mi vida en que yo pues empezaba a ver el comportamiento de algunos de los compañeros y todo, que hablaban de la iglesia, hablaban de Dios. Y una de las preguntas que yo me hacía en mi mente decía, bueno, y no, yo porque nunca fui a la iglesia, porque mis papás nunca fueron a la iglesia los domingos. Y empiezo yo, a esa edad, tenía 17 años, empiezo a buscar, a acercarme. Fui a distintos sectas, iglesias, pero siempre me movía como un denominador, eran las muchachas. Entonces asistí a la iglesia católica, fui a la evangélica, estuve en los mormones, bueno, en cantidad de lugares, pero siempre lo que buscaba era eso, grupo de jóvenes, porque yo sabía que ahí había muchachas, y entonces seguía mi mismo comportamiento, pervirtiéndolas a ellas, haciéndolas caer en pecado, y así continuó. Al final, pues, logré graduar, entré a trabajar a una institución muy buena. Entré con un sueldo mucho más alto de lo común denominador. Y el dinero pues me abrió las puertas a mucho más cosas. Ya entraron drogas, ya entraron otros lugares donde ya tenía acceso, ¿verdad? Por el dinero. Y a todo esto mi arrogancia y mi prepotencia aumentaban porque yo decía, bueno, todo lo he hecho, desde la escuela, he ido bien, he obtenido aquí, he tenido allá, y todos mis logros, todos mis méritos eran
por mí, porque yo soy el que puedo, yo soy la última Coca-Cola del desierto. Y así empecé a trabajar, ¿verdad? Obviamente las enseñanzas pues, de mi hogar fueron un factor determinante en los lugares donde estuve trabajando, porque era una persona obediente, era una persona responsable, era una persona ordenada, y eso le gustaba a mis jefes, ¿verdad? Entonces así me lograba ganar la confianza de ellos, y mis aumentos venían para arriba, mis promociones venían para arriba. Todo el mundo me decía, mira, vas como la espuma en la cerveza para arriba. Y en efecto, llegó un momento en que mi situación financiera era un joven soltero, en escasos 21 o 22 años, con una cantidad de dinero exagerada, porque vivía con mis papás, o sea, no gastaba nada. Pues. Y todo el dinero que tenía, pues era para gastarlos. Pasé a consumir alcohol exageradamente, bebía casi todos los días, ¿verdad? Para mí era salidas sociales, era compartir con los amigos. Yo no me estaba dando cuenta que me estaba volviendo un alcohólico. Llegó un momento en que mis salidas eran tan recurrentes que ya no llegaba a dormir a mi casa. Me perdía 2, 3 días, me iba. Recuerdo en algún momento que mi papá me dijo, bueno, y pues solo llegaba a traer ropa, dejar la ropa sucia y llevarme ropa limpia. Pasaba de casa en casa, ¿verdad? Entre las parejas que tenía, entre los amigos que vivían en apartamentos, entre uno que pagábamos entre todos, y ahí era donde hacíamos todos los relajos. Y hubo un momento que me dijo, bueno, ¿y qué crees? Que aquí es un hotel. Y mi respuesta frente a él fue decir, bueno, pues si no le gusta, entonces me voy del todo. Total, yo tengo un apartamento donde vivir. Y así era mi arrogancia, así era mi prepotencia. Llegué a escalar ya a puestos de dirección, a ser jefe. Yo maltrataba a la gente, realmente la maltrataba, los hacía sentir ignorantes, porque el sabelotodo era yo. Y mientras tanto, seguía, mi éxito seguía. Pero a la par, el pecado aumentaba, porque yo en ningún momento pensaba en Dios, en darle gracias, ni nada. Yo decía, no, mi éxito es eso. A lo largo de los años, pues, ese era mi comportamiento. Mi ego crecía. En mi casa, pues, mis hermanos se fueron casando, se fueron yendo. Mi padre, pues, una persona que realmente no tenía esa creencia arraigada, ¿verdad? Era una persona dura de corazón, ¿verdad? Hubo un evento fuerte en su vida, que fue la muerte de una de mis hermanas. Un dolor muy duro para ellos, tanto mi madre como mi padre. Pero en ese entonces no comprendía las cosas. Vi la muerte de mi hermana como algo fatídico y lo que me generó más bien fue molestia hacia Dios, un reclamo. Mi padre pues destrozado, mi madre destrozada por la muerte de una de sus hijas. Buscó mi madre a través de sus hermanas regresar nuevamente a la Iglesia Católica, buscar nuevamente de Dios. Y pues Dios obró en mi padre, esa persona dura, con ese corazón duro, con esas creencias distintas. Y él aceptó ir con mi madre a la iglesia, siempre empezaron a congregar. Y así pues, yo fui viéndolo a él cómo cambiaba. Pero lejos de seguir el ejemplo, como todo necio, decía, no, al revés. Bueno, si él se tardó más de 50 años, decía yo, en su momento, cuando ya tenga 50, yo lo voy a hacer igual. En ese momento no, en ese momento me toca divertirme, esta es mi vida, la tengo que vivir. Y así continué en esa vida alejada de Dios. Sin embargo, como le digo, el éxito siempre estaba ahí a la vuelta de la esquina. Siempre me decían, no, vos aquí, vos allá, y eso a mí me encantaba, porque me subía el ego. Yo, como decía, mire, yo mido 1,70 m, pero mi ego mide 3 metros. Y me enorgullecía decir eso. Es así, pues, que llego a una etapa, conozco una muchacha con la cual salíamos. Al final, pues, terminamos siendo novios, empezamos a salir y terminamos casándonos. Con ella procreé 3 hijos, pero yo era de las personas que mientras más tenía, más quería. Y me casé sin querer dejar esa vida alterna.
Entonces, frente a los demás, yo era una persona y por detrás era otra. Ese vicio de la salida, ese vicio del alcohol, no me permitía realmente tener una vida plena. Alejado de Dios, pues peor. Yo hice fracasar esa primera empresa que Dios me dio, que fue el matrimonio, porque entre el alcohol, la vagancia, o sea, quería seguir teniendo esa misma vida, de no llegar a dormir a mi casa, de llegar a las 11 de la noche tomado, ebrio y todo. No me importaba que en aquel momento que mis hijas, pues, se dieran cuenta, ¿verdad? Normalmente, gracias a Dios, pues ellas estaban dormidas, pero yo seguía en esa vida. Al final terminé destrozando ese matrimonio. Mi éxito seguía creciendo, seguía creciendo. Yo seguía obteniendo títulos, seguía estudiando, seguía haciendo aquí, seguía haciendo allá. Y eso pues me iban abriendo puertas. Llegó un momento en el cual pues mi ego era tan grande que yo incluso hasta con mis mismos jefes ya empezaba a chocar, porque ya no me gustaba recibir instrucciones, ya el que quería decidir era yo. Y estaba en una institución en la cual pues el orden jerárquico estaba bien definido. Eso generó al final pues algunos conflictos. Y en mi cabeza, siendo yo el todopoderoso, pues comencé a madurar la idea de, dije, bueno, pues no necesito de esta institución que me preparó y que me dio pues todo un montón de cosas buenas. Y empecé a generar esa idea. Finalmente terminé saliendo de esa institución y obviamente al salir, yo decía que mi currículum pesaba tanto que me llevé a la siguiente institución. Otra institución muy buena, muy grande, donde me dieron el doble del sueldo de lo que ganaba en la anterior. Y entonces dije, bueno, está, yo la puedo. Y seguía con esa actitud. Allá pues igual, ¿verdad? Ya ahí en ese periodo me divorcié, estuve fuera, alquilé mi apartamento. Y ahí sí fue un desmadre, porque ya ahí ya no tenía control de nadie, ya no le daba nada a nada, no cómo llegar a igual. Eh, en ese periodo a mí me encantaban siempre los carros rápidos. Compré un carro muy rápido para correr. Imagínense ustedes, drogado, bebido y en un carro, corriendo. Ya, era una combinación fatal que, como les digo, yo siempre agradezco a Dios porque Él siempre me cuidó y cuidó a los demás de mí porque realmente yo era un riesgo, tanto para mí como para las demás personas. Porque sí pasaba, alcoholizado, manejando de noche, trasnochando. En ese otro puesto que tenía libertad de entrada, yo podía llegar a la hora que yo quisiera. Y muchas veces llegaba ya por las tardes porque en la mañana me levantaba, pues había dormido tal vez 2 horas, porque había andado bebiendo, había andado drogando. Y así, ¿verdad? Fornicando, porque en la noche, pues, me dicen, salen todas las criaturas de la noche y yo era una de ellas. Así pasaba. Al final, pues, como todos, llegó un momento en que mi vida pues tenía un sentido. Mucha gente me decía, mira, si usted ya tiene todo lo que quiere, ¿quién más va a querer más de lo que usted ya tiene? Pero siempre estaba ese espíritu en mí de buscar, de buscar cuál era la verdadera razón de ser. Y muy buen amigo de Douglas, fuimos compañeros en la maestría. Sacamos una maestría y ahí fuimos compañeros. En ese periodo, pues nos llevábamos y todo. Y después de que salimos de la maestría, pues seguimos teniendo contacto y todo. Y yo veía el éxito de Douglas. Y como le digo, yo era una persona pues, tan oscura que lo que me movió fue la envidia. Y decía, yo quiero saber dónde Douglas saca sus clientes, por qué le va tan bien. Yo quiero eso. Y en una ocasión vino él y me dijo, mira, te invito a la fraternidad de hombres de negocio. Y dije yo, ya le escuché, y aquí es donde te consiguen los clientes. Y dije, pues yo voy a ir. Y así, en fin, yo acepté. No porque quería buscar de Dios, sino que porque quería tener el contacto. Quería llegar ahí para yo tener los mismos contactos y tener ese desarrollo. Y así fue que llegué a la final, movido por la envidia. Pero Dios tiene su forma de orar. Y Él, pues,
al final pues comenzó a trabajar. Uno piensa que ya cuando ingresa a la fraternidad uno dice, bueno, que ya enderecé el camino, ya voy bien. Pero no es cierto. Más bien ahí empieza el enemigo de nuevo a atacar. Y las tentaciones más bien son peores que antes. Y empiezan a generarse todo ese montón de oportunidades para hacer todo lo incorrecto. Y cuesta madurar realmente, porque en el caso mío me gustaba mucho esa vida, me gustaba mucho lo que hacía. Entonces comencé a ir a la fraternidad, comencé a asistir y muchas veces saliendo de la fraternidad a las 2, 3 de la tarde, a beber, a reunirme con los amigos, a reunirme con esto, con los En febrero. y a salir, a seguir esa vida. Entonces volvía nuevamente a tener esa doble vida, porque llegaba a la fraternidad teniendo que la gente pensara que yo era una cosa y por detrás seguía siendo otra persona. Al final, pues, las papeletas, la fe con la que uno pide, de repente al inicio no es una fe, sino que es como un reto, es como decir, bueno, Dios, te voy a probar, ¿es cierto? A ver si es cierto, que es lo que dicen, de que vos cumplís. Y entonces yo empecé a pedir en las papeletas. Lo primero que empecé a pedir es decir, bueno, aléjame del alcohol. Me encantaba la cerveza, el sabor. Le decía, bueno, Señor, cada vez que yo me tome una cerveza, realmente ponme ese sabor amargo de la cerveza. Que ya no sienta eso dulce que tanto me encanta de la cerveza. Y yo me alejando del alcohol. Y te voy a creer. Y así comencé, poco a poco, dejando, dejando, dejando. Que llegó un momento en que ya llegué a que solo los viernes, ya había dejado de beber toda la semana. Ya tal vez solo lo hacía los viernes. Y después solo me tomaba 2 cervezas, 3 cervezas. A veces las compraba y las dejaba en el refrigerador porque ni siquiera me las bebía. Y así se fue. Igual, apartando las drogas, apartando todo ese mundo de nocturno que me llevaba tanto al pecado. Dejé de accidentarme porque les cuento que de tanto que corría y volví y todo, los carros, bueno, no había semana que no le pegaron huevazo al carro. Y de ahí pues lo que costaba repararlo, ¿no? Tanto lo que pegaba con los míos. Entonces ya fui dejando de eso, después de dejar teniendo accidentes, dejé de andar corriendo. Y mientras tanto, pues fui tratando de cambiar, de entender. Uno de los golpes duros que recibí fue la muerte de mi padre. Para mí, mi vida siempre fue esquemática, fue programada. Decía, bueno, a tal edad voy a tener esto, a tal edad voy a hacer esto, a tal edad voy a hacer acá. Y la mayoría de las decisiones que yo tomaba, todas las compartía con mi padre. Yo platicaba mucho con él y a veces quería hacer cosas y él hacía reflexionar y me decía, mira, yo te hacer esto y todo, me hacía reflexionar y muchas veces cambié las decisiones. Entonces yo pensaba que mucho del éxito que yo tenía era por las decisiones que había tomado y con el consejo de él. Cuando mi papá muere, entonces yo vuelvo a estar nuevamente perdido, me siento solo, me siento sin dirección, pierdo la seguridad que yo tenía y vuelvo nuevamente, ¿verdad? A caer, a dejar, ¿verdad? Y doy los pasos hacia atrás, me vuelvo a molestar con Dios, le vuelvo a reclamar, ¿por qué? Y yo le decía, mira, si hay tanto delincuente, ladrón, borracho y de todo en la calle, ¿por qué no se lleva uno de esos? Y mi papá que ya él habiéndose congregado y estando habiéndolo aceptado él como su salvador, pues ya era una persona que realmente hacía el bien. Ayudaba a muchas personas, que servía. Y decía, bueno, y ahora que ya está en el camino correcto, porque él. Y eso generaba en mí frustración, y generaba molestia, generaba rencor. Empezaba yo a reclamarle a él. Y volví a tomar la negatividad. Y de esta vez, de una forma consciente. Es más, yo le decía, bueno, No, mami. ahora voy a hacer las cosas
con conciencia. Voy a hacer el mal con conciencia. O sea, yo no te voy a servir a vos, sino que ahora me voy a servir al otro lado. Y durante mucho tiempo sí lo hice. Me metí en el mundo oscuro otra vez. Me encantaba la música rock. Y mientras más satánica, mejor. Buscaba los discos que decían líricas satánicas expresas. ¿Sabes? Aunque no hubiera escuchado el grupo, pero lo compraba porque me gustaba. Y solo por eso, y de una forma consciente, de una manera consciente. Y así mi mundo transcurría. Obviamente no sentía amor para mí ni para los demás. No podía transmitir amor. Pero igual, seguía yendo a la fraternidad, seguía poniendo las papeletas. Al final mi mundo estaba solo. O sea, tenía acceso a muchas cosas, pero no tenía tal vez con quién disfrutarlas. Pues al final mis éxitos se quedaban en eso para mí. Nada más. Ya ni siquiera con mi familia compartía, ya mis amigos igual, eran de bebiatas, porque yo al final era el que pagaba la cuenta, ¿verdad? Porque eso sí era un alcalde, ¿verdad? Porque todo el mundo está rodeado ahí, solo, pero rodeado de gente. Entonces yo era el que pagaba la cuenta, yo era el que invitaba, yo era el que hacía esto. Y de esa manera también inducía a la gente a beber. Al final, pues, en las papeletas fui poniendo, ya. Lo primero que le pedí fue que me pusiera una persona, una mujer. Y como siempre nos señalan de que hay que aprender a pedir y pedirlo bien, entonces dije yo, bueno, lo voy a pedir con detalle. Y la pedí así. Los ojos de tal color, la piel de tal color, el pelo así, y todo. Y así la puse. Y sin darme cuenta, pues de repente llegó la persona que me la esposa. Y ella llegó. Me miraba a mí como una persona responsable, como un hombre serio y todo. Claro, desconocía todo el lado oscuro mío. Yo solo le enseñaba la parte bonita. Y cuando ella empieza a convivir conmigo, entonces empieza a darse cuenta de ver todo lo malo que había. Pero como era la persona que Dios me había puesto, y como sabía que yo tenía la debilidad de no poder hacer las cosas, una de las cosas que le pedí a la papeleta fue precisamente eso, que me restaurara. En primer lugar, la relación que tenía con la pareja anterior, con mi ex esposa. Obviamente no habíamos terminado por las buenas. Prácticamente la obligué por las malas que me firmara incluso el divorcio. Me alejé totalmente de mis hijos, ¿verdad? Y una de las cosas que le pedí fue eso, que me ayudara a recuperar esa relación. Obviamente el daño que yo había hecho en esa persona era tan grande, que con acercarme ahí y pedirle perdón, ella me pudo haber dicho que sí, pero realmente yo pienso de que el daño que yo le hice a ella fue mucho. O sea, como persona, como mujer, yo la destruí. La destruí, yo le decía que era un inútil, que era una pegada, que todo lo que tenía era porque yo se lo daba, que si a mí se iba a morir, y así. Y la minimicé tanto que al final yo creo que ella se lo creyó, que realmente era así. Al final, pues, dentro de las papeletas lo que pedí, que me ayudara a pedir, a restaurar. Sobre todo porque al final yo también cargaba con esa conciencia en mi corazón de todo el daño que ella había hecho. Le pedí perdón a muchas personas. Unas me perdonaron, otras no. Pero fui alejando de mi corazón todo ese rencor, todo ese odio, todo ese desamor que yo llevaba por dentro. Pedí que restaurara mi relación con mis hijos de mi primer matrimonio. Pedí que por favor me ayudara a no destruir este segundo matrimonio. Le pedí que me alejara de todas las tentaciones, que me ayudara realmente a enamorarme de esta mi segunda esposa, que fuera la mujer perfecta para mí, que no tuviera ojos para ver a otra mujer. Porque, como le digo, la tentación está a la vuelta de la esquina. Por la profesión, pues obviamente me toca ir a muchos lugares, visitar muchas instituciones, compartir con muchas personas. Y la oportunidad de caer, ¿verdad? Y de pecar está ahí, latente, por X o por Y razón. eh, las cosas se presentan. Y si uno no tiene la fuerza, entonces eso fue lo que yo le pedí a él, que me ayudara a tener esa fuerza, irme alejando de todo eso. Y así lo he ido haciendo, poco a poco. No es que me salieron alitas, no es que ahora vuelo, me quedo en la aureola arriba, no. Sigo luchando a la fecha. Eh,
lo que yo le digo a mi esposa, mis demonios. Todavía sigo luchando con mis demonios internos porque está ahí, latente. Cada vez que se presenta alguna oportunidad de poder hacer algo incorrecto, entonces cierro mis ojos y recuerdo todo, todo, todo lo que eso me trae, lo que el pecado me trae. Y lo comparo con la felicidad que ahora siento por hacer las cosas correctas, por hacerlas bien, por ahora sentir que tengo a Dios en mi corazón y que Él es el que me lleva a hacer las cosas de forma correcta. Y eso es en todo sentido, porque igual en la profesión, pues nos encontramos con cantidad de oportunidades de negocios que no necesariamente son apegadas a las reglas de nuestro Padre, sino que al contrario son alejadas. Entonces, incluso en eso, ¿no? Cada día, al iniciar cada día, pido que todo el trabajo que venga, pues, provenga de Él, que sea Él quien me guíe, que me ponga los clientes correctos y adecuados, que me ayude a vivir, a ser feliz con lo que tengo. Porque, como le digo, mi avaricia, mi ímpetu de tener cada vez más y más y más y más, todavía lo conservo, todavía lo conservo. Y eso en algún momento no me ha dejado pues, disfrutar de lo que Dios me ha dado, de todas sus bendiciones, porque sigo peleando con todo eso. Pero le pido a Él que me guíe. Y esta época de pandemia es difícil en todo sentido. En el plano económico, pues gracias a Dios, mi esposa tiene un muy buen trabajo, ¿no? Y durante los meses de la pandemia que estuvimos cerrados, prácticamente yo no pude trabajar, pues ella fue quien tuvo el hogar. Sí le pedí a Dios, ¿no? Que nos diera la provisión. Y gracias a él, pues durante estos periodos no faltó absolutamente nada en la casa. Siempre hubo en nuestras familias lo mismo, se había afectado. Sin embargo, a nuestro alrededor mirábamos tanta desesperación, tanto dolor, tanta necesidad. No había familiar, amigo, cercano, o alejado, o conocido, que no perdiera un ser querido, que no se viera afectado. Y en ese, ver esa cobertura en nuestros hogares, uno dice, bueno, coincidencia, es porque me cuido mucho, porque aumenté las medidas de bioseguridad, pero realmente es eso, pues la cobertura de Dios. Yo casi no salía de mi casa. Mi esposa, por el tema de su trabajo, sí, le tocaba salir, le dieron salvoconducto y todo. Al final en la oficina yo igual saqué un salvoconducto, porque a ella pues no le gusta manejar mucho. Entonces a mí me toca ser el chofer designado, me tocaba acompañarla, me tocaba salir. A la medida que se iba reactivando la economía, pues su salida más frecuente. Con ese miedo latente, ella es hipertensa, yo soy diabético. Ambos pues con dos preexistencias que significan un alto riesgo del COVID. Y le pedíamos a Dios, encarecidamente, que nuestra salida, nuestra entrada estuviera cubierta, que me estuviera alejado de nuestros cuerpos ese virus, que no permitiera que lo lleváramos a nuestra casa, contagiáramos a nuestros seres queridos. Y así nos ha mantenido hasta la fecha. Seguimos cuidando, seguimos pidiéndolo. Con la confianza y la certeza que realmente quien nos cubre Dios. No porque viene un tratamiento, no es porque viene una vacuna, ¿no? Es porque realmente tener esa convicción de creer que es Él quien nos protege. Al final, como les digo, esta pandemia ha afectado en todos los sentidos. En el caso personal, pues igual, yo tenía la mayoría, pues, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, obligaciones que cubrir. Mis ingresos bajaron, pero exageradamente. Y eso, pues obviamente lo que hizo fue provocar que yo no pagara, ¿verdad?
Obviamente, pues la institución supervisora de los bancos emitió, pues, resoluciones, ¿verdad? De periodos de gracia, de tratamientos. Y esto llegamos pues hasta como julio de este año. Sin embargo, sabía que al activarse todo, los bancos iban a empezar a recuperar. ¿Y qué iba a hacer yo para poder cubrir? Si no tenía los ingresos, si aunque la economía se reactivara, no es que iba a ser de la noche a la mañana, o sea, iba a ser algo relativo, paulatinamente se iba a ir resolviendo. Y entonces ahí es donde a veces uno escucha testimonios, unos que no les hace caso, otros que dice son aburridos, hay algo otro que sí le impacta y algunos que uno le presta atención. Y yo recuerdo que escuché un testimonio a los fraternos, donde él decía, no me preocupa. La esposa de él le decía, mañana tengo que pagar la tarjeta de crédito, hay que pagar tantos miles de lempiras. Sí, ya hay que pagar, ya nos va a proveer. Con esa tranquilidad y con esa serenidad, confiando en el hombre de que Dios le iba a proveer. Y así pasaba, y eso sucedía. Que parece extraño y que a quien uno le cuente diga, nah, este es mentiroso, este ya sabía de dónde iba a pagar, ya tenía la reserva. Pero el tema es eso, tener esa convicción de que la respuesta va a venir. Que si bien es cierto, no podemos olvidarnos y simplemente dejar de hacer las cosas y debemos de atenderlas, pero no afligirnos tanto, sino que tener esa convicción, tener la certeza de que Dios está a nuestro lado. Y otra de las cosas que me llamó la atención de este testimonio es que el hombre decía, que le pedía a Dios, yo quiero buscarte para gozar de tu compañía, pero no llegar cada vez que necesito algo, no estarte constantemente llegando a ti para pedirte algo, dame aquí, dame allá, ayúdame aquí, sácame de allá, no, quiero tener en algún momento esa relación contigo, que me ayude a tenerte, a gozar, pero no solamente llegarte a pedir. Y eso me impactó porque yo reflexionaba y decía, bueno, desde que he tenido a Dios en mi corazón, de que lo he aceptado, muchas cosas han mejorado. Él me ha restaurado, me ha alejado de la droga, me ha quitado el alcohol, me ha restaurado mi vida, ha restaurado mi relación con mis hijos, ha mejorado la relación con mi esposa, ha mejorado exageradamente mi relación con mi esposa actual. El amor, la comprensión, mi intolerancia, mi prepotencia, igual han disminuido. Y eso obviamente pues ha mejorado mi condición de vida. Pero sigo llegando a Dios solo a pedirle cosas. Cada vez que siento un problema, cada vez que se olvido, Dios, dame aquí, dame allá, ayúdame aquí, dame por allá. O sea, solo eso. Y reflexionaba en el testimonio de ese fraterno. Y decía, yo también quiero eso. O sea, yo quiero realmente estar una tarde tranquilo, o una noche, o una madrugada, y levantarme y no orar, ¿no? Simplemente sentarme a platicar con él, contarle mis cosas, escucharlo, prestar el oído, solo gozar de su compañía y tener esa tranquilidad que solamente Él nos da. Al final de la situación financiera, pues, como yo lo había pensado, ya en estos últimos, ¿no?, meses del año pasado, ya los bancos empezaron a reactivar, ya empezaron a hacer los cobros, a empezar aquí. Pedía trabajo, pedía ingresos, Dios nos ha abierto las puertas, nos ha dado muchos proyectos. Algunos, pues, han tardado un poquito más que otros, pero la provisión ahí está. Con los bancos logré muy buenos acuerdos. Los bancos que no le dejan un 5 a uno de cobrarle, me condonaron cantidades que ahora me pongo a hacer los números y digo, wow, realmente que fue un acuerdo. Obviamente, al hacer un arreglo de pago, lo primero que uno mira es la cuota que realmente pueda pagarla. Yo le decía a Dios, mira, ayúdame con esto. Yo le hice los números, la cuota que más o menos puedo alcanzar es esto. Y cuando ya me llamaban para formalizar el acuerdo, incluso la cuota era menor de lo que yo había más o menos presupuestado. Y así. Incluso
con dos de las tarjetas, yo pedí el arreglo para uno, no para las dos. Y al final me dieron a las dos. Con una cuota mucho menor de lo que los intereses corrientes generaban. Normalizado todo. Y digo, bueno, wow. Mucha gente me llamaba y me decía, mira, ayúdame aquí, ayúdame allá, vos que tenés conectes en la banca y que te ayudas a conseguir buenos tratos. Y yo le decía a la gente, sí, yo puedo hacer la gestión, puedo llamar a un par de personas, pero ponerle manos de Dios. Porque no soy yo, no son mis conectes. Los bancos son bancos y yo puedo conocer a la gente, pero ellos son empleados del banco y el banco es el que establece las políticas. Y la política del banco no es perder, pero es Dios quien intercede. Es Dios quien nos guía y nos pone el camino, los elementos en el momento que más necesitamos. Ahora, tener esa convicción, tener realmente esa seguridad de que de mi diente, de mis labios al diente me salga a decir, Dios, ayúdame, pero a la vuelta digo, ¿cómo voy a pagar? Distinto a hablar y realmente sentir esa tranquilidad que frente a una situación apremiante, porque se pone en riesgo, no es la vida de uno, sino que las personas que están atrás de uno, ¿no? Nuestros dependientes, mi hija, mi esposa y todo. Y eso es lo que uno le preocupa realmente. Pero sentía tranquilidad porque en algún momento alguien me decía, mira, yo te escucho a vos y decía, sí, no tengo problema con el banco, debo tantos millones y todo, pero ahí estoy negociando con el banco. O sea, con esa paz y con esa tranquilidad. Si yo estuviera del pelo, yo no digo que no lo estuve en algún momento, que me preocupara, que no me dejara dormir. Como ser humano, esa es mi reacción. Pero desde el momento que yo decido quitarme la carga de encima y pedirle a Dios, mira, ayúdame con esta carga, eso es lo que me permite tener la tranquilidad. Eso es lo que me permite tener esa paz. Obviamente para analizar las cosas, obviamente para buscar la solución. Que uno le pide a Dios es que Él vaya abriendo las puertas, que Él le dé a uno la sabiduría para tomar las mejores decisiones, para poder hacer los mejores análisis y definitivamente para que Él provea el trabajo y que ese trabajo sea el que genere los recursos para el gobierno. Pero todo lo pone en manos de Dios. Entonces, ahora entiendo con mucha más razón lo que este fraterno nos decía, tener esa seguridad, tener esa calma y esa paz. Ahora, después de tener un par de meses, sí, un poco apremiantes, ahora me siento, normalmente yo me despierto casi a las 3, 4 de la mañana y me levanto, me voy a orar, voy a platicar, cosas que antes no hacía, porque yo lo hacía más que todo por costumbre. Antes de dormir me hacía mi oración, monótona y repetitiva siempre, en la mañana. Pero no me tomaba el tiempo realmente de sentarme y de agradecerle a Dios, hablar con Él, poner todos mis miedos, poner todos mis proyectos, mis dudas y sobre todo mis defectos, mis pecados. Pedir perdón porque, como les digo, a pesar de todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, de todas las restauraciones, de toda la transformación que ha hecho en mi vida, todavía sigo actuando ya sea de manera voluntaria, involuntaria, consciente o inconsciente, todavía sigo teniendo actuaciones erradas. Todavía sigo siendo intolerante, sigo siendo impaciente. Muchas veces suelo ser grosero. Aunque mucha gente me dice, yo a usted nunca le he visto enojado. Pero sí, tengo mi forma de ser, tengo mi carácter. Y no es muy bueno, que digamos. Pero igual, ponga manos de Dios. Si Él ha logrado cambiar tantas cosas malas en mi vida, si Él ha logrado hacer tanto en mí y me ha ayudado, pues sigo haciendo lo mismo. Sigo creyendo en Él, teniendo esa convicción de que ahora no estoy solo. Ahora estoy acompañado a todos los lugares donde voy. Sé que Él está conmigo.
Y lo tomó de la mano, así como cuando éramos niños y tomábamos de la mano a nuestros padres, a nuestras madres. Y sentir esa seguridad de que al tomar esa mano yo estaba seguro al cruzarme una calle, a ir a algún lugar, o simplemente al estar en mi casa con ellos. Así, esa compañía de padre e hijo que yo sentía, ahora la siento con él. Y esa es la convicción que yo tengo en mí, de que todo, todo lo de este mundo tiene solución. Y lo que sí es aprendido a pedir, porque, como le digo, con este tema de la pandemia, lo primero que yo le pedí fue, bueno, Señor, si se reactiva todo, en primer lugar, protégeme, dame salud, pero sobre todo, dame trabajo para poder generar los ingresos y poder cubrir todas las necesidades. Y ahora sí se me agrega, porque me ha dado trabajo, pero de manera sobreabundante. Ahora le pido ayúdeme a manejar mi agenda, dame el tiempo, ayúdeme a optimizarlo, a administrarlo adecuadamente para poder enfrentar, pues, y de la manera diligente y responsable todo el trabajo que tú me has mandado. Porque me mandé el trabajo, ahora tengo que ver el tiempo en que hacerlo. Esto, pues, sin descuidar, igual, ¿verdad? Lo que es el tiempo de mi familia, de mi esposa, ¿verdad? El tiempo para mí mismo, para descansar. No tener esas jornadas extremadamente extenuantes, sino que no. Termino mis 8 horas, duermo tranquilamente. A veces me duermo a las 8 de la noche, a las 8:30, 9 por tarde, y así. Entonces, si yo a lo largo de toda mi vida empiezo a poner esa línea de tiempo y empiezo a reflexionar en todas las cosas que me han pasado, y digo, realmente siempre fui bendecido desde que nací. El hogar donde Él me puso, las personas con las que Él, pues, entregó que me criaran y me cuidaran, y todas las personas que me han acompañado, amigos, colegas, compañeros, personas que han estado ahí y me han ayudado. Toda la reconstrucción que ha habido en mi vida, en mi persona, no puede ser más que Él. Fue el único capaz realmente de enmendar y de ayudarme a corregir mi vida, porque quien torció mi vida fui yo, quien buscó los caminos incorrectos, oscuros, fui yo. La decisión fue mía. Quien tenía esa coraza en mi corazón para no dejarlo entrar fui yo, porque oportunidades se presentaron, donde él llegó a tocar la puerta, pero fui yo el que no lo dejé entrar. Y lo busqué, como les digo, bajo un pensamiento oscuro de envidia también. Pero bueno, él tiene su forma de actuar en mí. Y ahora doy gracias a Dios de haber llegado a la fraternidad, de estar en el camino que estoy, de todas las bendiciones que Él ha hecho, pero sobre todo de esa transformación que Él hizo en mi vida, porque yo ya no siento rencor, ya no siento frustración, ya no siento enojo. Ahora simplemente lo que hago es disfrutar de cada día que despierto, poder abrir mis ojos, poder respirar, poder estar con mi esposa, poder estar con mis hijas, con mi hija, poder disfrutar de mi trabajo, disfrutar de todas las cosas que Él ha dado, aprender a disfrutar de su compañía ahora, de buscarle para eso, solo para hablar o para sentirme bien o simplemente para recostarme en Él. A veces me quedo dormido en la sillón por eso, porque me levanto, me pongo una cobija y empiezo a hablar con Él y todo, y así me voy quedando dormido, como cuando lo hacía con mi papá o con mi mamá. Y así, esa relación con Él, estrecha, íntima. Ahí no hay esposa, no hay hijos, no hay hermanos, no hay nada. Solo estamos los dos conversando, poniéndole en la palestra. Sobre todo porque Él sabe realmente lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente. Como le digo yo a la gente, es la única persona que no le puedo mentir, pero de ahí. Entonces, una de las cosas que ahora le pido a Él es eso, gozar de esa compañía, buscarle, estar con Él, que Él me dé esa paz, esa tranquilidad, que frente a las situaciones adversas,
me ayude, me dé confort, me ayude, me dé el ímpetu para buscar solución, porque tampoco es que te voy a pedir y me voy a echar a dormir, como dice. No, yo tengo que hacer mi parte, pues. Pero ya no lo tomo como una decisión propia. Ya no es Ronnie Han el que sabe, el que hace, el que puede, no. Ahora es primero Dios. Dios primero, si tú te place, hazme esto, dame lo otro. Yo recuerdo a mi esposa que, porque, pues como todos siempre hacemos planes, hacemos esto. Yo le digo, mira, que este. Y él me dice, mira, Ronnie, si Dios te diera todo lo que vos querés, ya me imagino. Ustedes también, enseñarme a tener paciencia, que es en el tiempo de Él y no en el mío, en el que se van a dar las cosas. Y siendo honesto, miren, me ha dado las cosas en el momento que más no lo necesito. En el minuto 90, ahí es donde me concede las cosas. Porque sabe que es el momento que realmente las necesito. Y así va abriendo. Le he pedido muchas cosas, he querido muchas cosas que no me las ha dado. Pero ahora entiendo por qué. Porque al principio decía, pucha, Dios, mira, te sigue todo aquí, ya me he portado bien, he hecho las cosas malas. ¿Por qué no me das esto que te estoy pidiendo? Y no me las ha dado. Dios sabrá por qué. Entonces aceptar eso, su voluntad realmente, porque uno a veces lo dice al diente al labio, dice, Señor, que sea tu voluntad, pero dámelo. Entonces, ahora pues, esa es mi vida. Ya no busco hacer la maldad, ya no busco el pecado, ya no me drogo, ya no fumo, ya no veo, ya no busco andar haciendo el mal. Busco al contrario, servirle, comportarme pues de una manera que sea agradable a los ojos de mi Padre. Y dándole gracias por todas las bendiciones que Él da, poniendo en sus manos todos los proyectos, todos los problemas, pidiéndole orientación, pidiéndole sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Ese, pues, es la historia de mi vida, con lo que he hecho. Yo quisiera, pues, en este momento hacer una oración para todos. No sé cuáles sean las necesidades que cada uno de ustedes sienten, cuál es el estado en el que ustedes se encuentran, pero quiero, pues, que me acompañe con esta pequeña oración, que fue la que yo hice cuando llegué a la fraternidad. Padre, el día de hoy estamos aquí frente a ti, Señor, confesándote, Señor, que somos pecadores, Padre. Hemos pecado de obra, de pensamiento, de palabra, Padre. Y te pedimos, Señor, que pongas tu mano santa, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que escribas nuestro nombre, Señor, en el libro de la vida y nunca lo borres, Señor. Que nos permita, Señor, ser mejores personas, ser mejores hombres, ser mejores hijos, ser mejores padres, ser mejores esposos. Señor. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de todos nuestro egoísmo, nuestra avaricia, nuestra envidia, Señor, de todos nuestros defectos, Padre. Que te pongamos a ti al frente de todo, Padre. Que seas lo primero que debamos de llevar en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos cuides, que nos protejas, Señor. Pero sobre todo, que no nos abandones, Señor. Que a pesar de todas las circunstancias donde estemos, Señor, seas tú el que esté a nuestro lado. Y que sintamos ese regocijo, Señor, de estar a ti, a tu lado. Que confiemos en ti. Enséñanos, Señor, a tener esa confianza, esa seguridad, Señor. Que no hay nada, nada, absolutamente nada, Señor, que tú no puedas resolver. Te pedimos, Señor, que nos protejas. Que este año, Señor, venidero, sea de bienestar, Señor, para todos y cada uno de nosotros. Que nos lleves de la mano, Señor. Pero sobre todo, Padre, que día a día aumentes nuestra fe en ti, Padre. Que avives ese fuego, Señor, esa necesidad de buscarte, Padre. Y no solo para pedirte, sino que también, Señor, para ofrecerte. Pero sobre todo, Señor, para gozar de tu compañía. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Este ha sido mi testimonio para la honra y la gloria de nuestro Padre.
Gracias, abogado. Realmente un precioso testimonio donde pudimos ver cómo Dios le ha ayudado en sus momentos más difíciles y le ha superado, y no solo le ha ayudado a usted, sino que a toda su familia. Es una bendición realmente tenerlo en nuestro capítulo, y es una bendición. Roberto, ¿quieres participar? No, solamente dar las gracias a nuestro amigo, el abogado Hans. Gracias por su precioso testimonio, que Dios lo sigue utilizando. Gracias, todo muy bien. Disculpe que ingresé tarde, tuve una diligencia inapropiada ahí estamos. Sí, está bien, Roberto. Bueno, vamos a orar. Roberto, puedes orar por las peticiones. Siempre nosotros anotamos nuestras peticiones o las tenemos en mente. Y yo te pido que ores por esas peticiones y por las autoridades del país. Ok. Padre y Señor nuestro, en este mediodía venimos ante ti como hijos tuyos. Señor, ¿a quién iremos sino a ti, que tú eres nuestro papá, Señor? Es nuestra primera reunión, Señor, oficial del año, Señor, donde estamos todos aquí, bueno, los que tú quieres que estemos, Señor. Pero en nombre de todo nuestro capítulo queremos depositar en tus benditas manos todas nuestras inquietudes, todas nuestras peticiones, Señor, especialmente las de salud, Señor. Así es, Señor, que no llegue ese virus a nosotros o a nuestras familias. Señor, la economía, Señor, que no nos afecte económicamente, Señor. Que todo esté bien, Padre, en el nombre de Jesús. La armonía en los hogares y todo lo que hemos escrito o lo que tenemos en mente, Señor, todos los anhelos de nuestra mente, lo ponemos en tus manos, Señor, de cada uno de los que estamos acá reunidos a través de este sistema, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estas peticiones están llegando a ti. Tú ya las conocías, pero como niños las escribimos o las tenemos en mente, Señor. Gracias por la pronta satisfacción de la realización de cada una de las peticiones, Señor. Gracias por todas las familias reunidas aquí representadas, Señor, por todo nuestro capítulo. También, Señor, gracias por ese precioso testimonio donde haces hecho el cambio de vida en el abogado Hans, Señor. Padre, el antes y el después es notable, Señor, contigo y sin ti. El antes de Cristo y después de Cristo. Como está la historia, así es la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa bonita experiencia. También queremos depositar en tus benditas manos a nuestras autoridades, al presidente de la República, a todos sus ministros y todo su gabinete, Señor. Al presidente del Congreso Nacional y todos sus diputados, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a sus magistrados y jueces y cada una de las personas que imparten, que tienen la autoridad a su mando, Señor. Padre, lo ponemos en tus manos, que primero, antes de tomar una decisión, te consulten a ti, Señor, para que las decisiones que se tomen sean de beneficio de la colectividad, Señor. Toda la persona investida de autoridad, Señor, incluyendo militares, incluyendo todo, Señor. Dije todo, Padre, en el nombre de Jesús, que todos seamos primeramente dependientes de ti. Contigo vamos a cualquier lado, Señor. Sin ti a ninguno. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de nosotros y por nuestra manada nación. Y queremos hacer una sola petición unánime, Señor, que este virus que está azotando el mundo, Padre, se vaya a aquellos lugares secos donde no pueda perjudicar, especialmente en nuestro país, Señor. Llévatelo, Señor, llévatelo. Y protege a cada una de las personas que están acá, especialmente los médicos, enfermeras y todo personal auxiliar que está en los hospitales y en todas partes. Líbranos de toda contaminación a todos los que estamos en nuestro capítulo, en nuestras familias y toda nuestra familia, todo nuestro entorno, toda nuestra Honduras, Señor. Sea hecho así en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.